a poner un ratito. Iniciaremos o reiniciaremos la sesión que fue suspendida en horas de la mañana. Se encuentra en la sala de espera de la plataforma virtual de sesiones del Congreso de la República el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Aníbal Torres Vázquez, quien conforme al acuerdo adoptado en la mañana de hoy ha sido invitado para informar las razones, fundamentos y consecuencias de la expedición del Decreto Supremo 015-2021-IUS, en virtud del cual se modifica el reglamento del Código de Ejecución Penal, que tendría por objeto, entre otras disposiciones, crear un nuevo régimen penitenciario similar al del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, para el traslado de los internos ahí recluidos y otros de similar perfil criminógeno, condicionados en el establecimiento penitenciario Ancón 1. Dicho esto, vamos a autorizar al secretario técnico para que permita unirse a la sala virtual de sesiones al señor Ministro de Justicia, doctor Aníbal Torres, y a los funcionarios que lo estuvieran acompañando. Señor secretario técnico, proceda por favor a conectar al señor ministro con la sala virtual. Ya está conectado. Muchas gracias. Señor ministro, se le da la más cordial bienvenida a la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se agradece haber dado nuestra invitación y unos informes sobre las razones, fundamentos y consecuencias del Decreto Supremo 015-2021 que ha causado preocupación al estar vinculado con presos de alta peligrosidad. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Aníbal Torres. Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores congresistas. El Decreto Supremo número 015-2021-IUS modifica el reglamento del Código de Ejecución Penal aprobado por Decreto Supremo número 015-2003-IUS. El Decreto Supremo 024-2001-IUS en su disposición final establece: el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa podrán celebrar con participación del Instituto Nacional Penitenciario y la Marina de Guerra del Perú convenios de cooperación internacional interinstitucional relacionados con la administración del CEREC, regulación del régimen de vida y tratamiento y el desarrollo de las acciones de tratamiento de los internos recluidos en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao. En este contexto, mediante resolución número 337-2001-IUS, se dispone la publicación del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, suscribiéndose una última renovación del convenio el 7 de enero del 2019, por lo que indefectiblemente el INPE deberá trasladar al íntegro de los internos que se encuentran recluidos en el CEREC en un plazo que vence el 9 de enero del 2022. El convenio es el que les muestro. Este convenio establece claramente en el punto 8.2, dice: el término de cumplimiento normal del citado cronograma, el INPE trasladará la totalidad de los internos del CEREX al nuevo pabellón construido en el plazo de 30 días. Y luego agrega, en el punto 11.1, las partes acuerdan que el plazo del presente convenio
por su naturaleza, tendrá una duración máxima de 2 años y 9 meses, a partir de la suscripción del mismo. La misma que no será materia de renovación. Por esta razón, el Ministerio de Justicia y también el Ministerio de Defensa han estado preocupados, ¿no?, para poder trasladar a estos internos al directorio del INPE. ¿Y qué dice la ministra de Defensa, Nuria Sparch, en julio pasado? O sea, la anterior ministra de Defensa dice: no tiene ningún sentido que permanezca allí los detenidos en la base naval, dice. Es más, la base naval tiene que salir de allí porque va a ser reconstruida, y el CEREC en particular es una piedra en el zapato. Hace 2 años y unos meses que se firmó la renovación del acuerdo para que sigan cuidando a estos presos. La Marina puso muy en claro que se acaba este convenio en diciembre de este año y no lo iba a prorrogar más. Yo lo he recordado al ministro de Justicia en diciembre del año pasado, o sea, al anterior ministro, y se lo he puesto por escrito. Es decir, este no es un hecho nuevo, el que se haya emitido el decreto supremo número 015-2021 IUS, sino que se ha venido tramitando desde antes y lo hemos concretado con la publicación hecha en El Peruano el día de ayer. Esto es el procesado Vladimiro Montesinos. Anoche, entre las 3 y 3:30 de la mañana, ha sido trasladado a Ancón 2, porque tenía que permanecer en la carceleta en tanto se haga su clasificación. En estos momentos ya se encuentra en Ancón 1, ¿no? El pabellón es de extrema seguridad, como lo dice el propio decreto supremo número 015-2020-21 IUS. Tiene un régimen de seguridad extrema basada en reglas de vigilancia estricta. El pabellón de extrema seguridad estará a cargo del Grupo de Operaciones Especiales, el cual es un grupo de élite de seguridad dentro del INPE. Como medida adicional de dicho personal, este personal ha sido previamente poligrafiado y estará sujeto a evaluaciones periódicas. El pabellón estará sujeto a una estricta seguridad con un círculo interconectado de cámaras de vigilancia, monitoreado desde la dirección del penal y la sede central del INPE. En coordinación con la Policía Nacional del Perú, se ha establecido un segundo anillo de seguridad externa, ¿no?, de este penal. Se me podrán preguntar si el interno tiene libre acceso a teléfono. Pues le digo que no. El régimen, como lo dice el propio decreto supremo, el régimen en que ha sido ubicado el interno Montesinos es el régimen cerrado especial. Y conforme establece el Código de Ejecución Penal y su reglamento, no corresponde a él acceso al teléfono público. No tiene acceso a teléfono, como lo tenía en la naval. Sin embargo, sí está garantizado su derecho de comunicación epistolar, pero esta comunicación tiene que ser previamente verificada por personal del INPE por razones de seguridad. Debo también señalar aquí que a estos internos se les va a trasladar progresivamente, ¿no?
y el INPE es el ente rector del sistema penitenciario. Por tanto, corresponde que todas las personas privadas de libertad se encuentren bajo la seguridad y administración de esta institución. Por tanto, si bien todas las personas privadas de libertad deberían estar en un penal bajo control y administración del INPE, actualmente, debido a los graves delitos por los que purgan condena con otros internos ahí recluidos, se requiere primero culminar la construcción del penal especial, cuyo estudio está en trámite. O sea, en este momento se está trabajando los estudios preliminares para luego elaborar el estudio técnico y luego proceder a su construcción. Como esto se paralizó debido al COVID, entonces se han adaptado establecimientos de extrema seguridad allí en los ya existentes. En esa misma línea se requiere concretar recursos adicionales por su parte del MEP, que también los estamos gestionando. Debido a las constantes vulneraciones de la seguridad por parte del interno Vladimiro Montesinos Torres, que han sido y son de público conocimiento, el sector justicia ha considerado necesario contener al interno en un establecimiento penitenciario cuya seguridad esté a cargo del INPE. Y eso es lo que se ha hecho. Por ello, se ha implementado el régimen de extrema seguridad, que funcionará en el pabellón de extrema seguridad habilitado en el pabellón número 3 de Ancón 1. Dicho pabellón tendrá una seguridad especial a cargo del Grupo de Operaciones Especiales, el cual es un grupo de élite de seguridad del INPE. Este personal ha sido debidamente poligrafiado para efectos de garantizar la no vulneración de la seguridad. Adicionalmente, se ha establecido un anillo de seguridad ya existente en el INPE, que lo brinda la Policía Nacional, está a cargo de la Policía Nacional. El penal Ancón 1 cuenta con sistema de bloqueo de llamadas, el cual está siendo fortalecido conforme a los avances tecnológicos que presentan hoy los sistemas de comunicación celular. No obstante, recalco que el detenido o el recluso no va a tener acceso a comunicación mediante teléfono, sino únicamente a comunicación epistolar y previo control, por supuesto, del personal del INPE. Cada habitación allí para estos detenidos cuenta con 3 metros por 2 de ancho. Esas son las condiciones en las que se encuentra el procesado Vladimiro Montesinos, y por supuesto esas serían las mismas condiciones para los otros internos que se encuentran en la Marina, brindando por supuesto todas las condiciones allí a fin de que no vulneren la seguridad. Es de público conocimiento de todos los peruanos que el señor Vladimiro Montesinos Torres tenía comunicaciones con el exterior, no una, no dos, sino varias veces, incluso ha participado en la campaña electoral anterior. De manera que no es que el Ministerio de Justicia haya establecido este sistema, no así de la noche a la mañana. Simplemente se ha seguido el procedimiento que ya está establecido y que se tenía que culminar. Eso es lo que hemos hecho, señora presidenta y señores y señoras congresistas. Muchas gracias, señor ministro. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas. Por favor. Señora presidenta. Sí, por favor, registre su nombre en la forma específica.
Ruth Luque, presidenta. Congresista Ruth Luque, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Primero, saludar al ministro, agradecerle por esta información que creo que es fundamental que lo haya esclarecido. Primero, me queda claro de la información que ha brindado el ministro, que no es ilegal el traslado que se está desarrollando. Esto obedece precisamente a un convenio que ya ha caducado, como lo he explicado, y que se están garantizando las condiciones de seguridad, que creo que eso es lo fundamental y que es un poco la preocupación que ha surgido y que en la medida de eso se va a garantizar, y el ente rector, como bien lo ha señalado el ministro, es el es el Instituto Nacional Penitenciario. Al respecto, me gustaría simplemente hacer una pregunta al señor ministro para que nos pudiera señalar si se están realizando las previsiones presupuestales que eso demande, y si eso es así, si eso ya también con relación al tema de infraestructura, porque entiendo que se haría el traslado hacia Ancón 1. Entonces, quisiera simplemente que me pudiera aclarar esto que estoy mencionando, señora presidenta. Gracias. Sí, con su venia, señora presidenta. Está ahí, no es que... También he pedido la palabra, señora presidenta. Soy Susel Paredes. Señor ministro, a efecto de podernos ordenar, ¿le parece si al final de las preguntas usted procede a darnos la respuesta? Como disponga, señora presidenta. La congresista Paredes Piqué solicitó el uso de la palabra. Sí, señora presidenta, por su intermedio, extenderle mi saludo afectuoso, además, a mi ex maestro Aníbal Torres, quien de muy joven también le dio entusiasmo a mi carrera como abogada. Y decirle que estoy muy orgullosa de usted, señor ministro, por su intermedio, señora presidenta. Preguntarle, efectivamente, como se ha comprobado, el señor Montesinos, el reo Montesinos, habría incumplido una serie de medidas y había incurrido en acciones de indisciplina al comunicarse por teléfono con personas con quienes él no debió comunicarse. Entonces, también me preguntaba cuánto le cuesta mantener a Montesinos en la Marina y qué privilegios tenía en la Marina el reo Montesinos en la base naval, porque no creo que en la base naval le den la paila que le van a dar en otras cárceles. Entonces, si este cambio va a garantizar que Montesinos sea tratado como un reo cualquiera, como debe ser, como cualquier delincuente. Y la otra pregunta es si es que se van a trasladar a reos acusados de terrorismo. Gracias, señora presidenta. Tiene el uso de la palabra el congresista Cabero Alba. Gracias, señora presidenta. Sí, yo tengo en realidad una consulta para el señor ministro y un comentario sobre lo que se acaba de mencionar. Se ha mencionado o se ha dicho que el señor Montesinos efectivamente tenía comunicaciones desde la base naval, asumiendo que tuviese una serie de privilegios, lo cual puede ser cierto. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿no? Y preguntarle al ministro en ese sentido, ¿qué garantías existen de que bajo el régimen penitenciario del INPE esto no va a ser de la misma manera? O sea, nosotros hemos visto, por ejemplo, no solamente el caso del señor Montesinos en la base naval, está el caso del señor Antauro Humala, que en diversas oportunidades ha incluso tenido privilegios en regímenes de seguridad alta en el penal de Ancón. Entonces, ¿qué nos va a garantizar que hoy día, donde muchas extorsiones se dirigen incluso dentro de los penales, donde existen hoy día presos como el señor Antauro Humala que tienen una serie de privilegios y otras cosas de esta naturaleza, ¿quién nos va a garantizar que esto no va a ocurrir en la aplicación de este nuevo régimen penitenciario, ¿no? Entonces, yo sí quisiera en este caso una aclaración del ministro
de la implementación de estas medidas, por un lado, y por otro lado un compromiso, porque es importante que si esto se va a empezar a aplicar y se van a trasladar a delincuentes de altísima peligrosidad, a terroristas de altísima peligrosidad, se tenga un compromiso muy claro del gobierno, y si es posible de parte del propio ministro, de que ellos se hacen responsables de cualquier situación que pueda ocurrir o de cualquier violación a la seguridad del país que pueda derivarse de esta situación, porque una posible fuga o alguna comunicación que se pueda dar a estos lugares y que pueda culminar, que pueda tener como consecuencia la reorganización de las actividades terroristas podría ser tremendamente peligroso. Entonces, quisiera una aclaración más profunda de parte del ministro y las garantías que se están dando, porque la gestión del INPE hasta el momento no ha sido de lo más eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué nos garantiza que eso no va a ser así en el futuro? Gracias. Gracias, congresista. Congresista Ventura Ángel, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludar al señor ministro. Y bueno, transmitirle esta grave noticia que en realidad conmueve a muchos peruanos, saber de que van a tener ciertos privilegios algunos miembros que han participado en acciones nefastas en contra de nuestro país, Sendero Luminoso. Señor ministro, ¿y usted es consciente de este hecho? Toda vez de que, según especialistas expertos en terrorismo, entre ellos exmiembros del GEIN, refieren que esta acción es más una cortina de humo en beneficio de los terroristas de Sendero Luminoso. ¿A quienes les favorece ser trasladados a penales comunes, donde los controles de comunicación siempre terminan siendo rebasados, lo cual facilitaría reorganizarse entre los miembros de Sendero Luminoso? Este plan figura en documentos de inteligencia y la propia página del Movadef. La pregunta es, ¿conocía usted, señor ministro, este hecho? ¿O se podría afirmar que solamente es una coincidencia? Y también debo hacerle referencia de que justamente al lugar donde van a estar los nuevos reclusos, es que es una coladera. Lamentablemente, el sistema penitenciario en varias oportunidades han hecho referencia de que ellos mismos no se bastan para el control de reos primarios o reos que han tenido acciones delictivas gravísimas. En consecuencia, señor ministro, usted va a tener que responder no solamente ante esta comisión, sino frente al reproche social que va a tener a nivel nacional. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. La congresista Chávez Chino tiene el uso de la palabra. ¿Cómo está, presidenta? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al ministro de Justicia, al doctor Aníbal Torres, igualmente a cada uno de los colegas. Creo que cabe mencionar algunas consideraciones. Nosotros recordemos que en el sistema penitenciario, del que justamente yo pedí hacer un grupo de trabajo, supongo que lo vamos a ver más adelante en la sesión, para mejorar la norma, ¿no? Hacer que la norma sea cualitativa para el sistema penitenciario y que coincidentemente el día de hoy pues nos asocia a todos nosotros para tratar justo el tema penitenciario. Recordemos que el sistema penitenciario tiene dos regímenes, un régimen cerrado ordinario y un régimen cerrado especial que lo podemos ver dentro del Código de Ejecución Penal. Lo que se está haciendo con el Decreto Supremo 015-2021-JUS es que este régimen cerrado especial, que tiene 3 etapas, etapa A, B y C, en la primera etapa A se está subdividiendo, ¿no? Tenemos una subdivisión que es una etapa A de extrema seguridad y simplemente la otra que es una etapa A. Entonces, en el caso del CEREC, que es un centro de reclusión, que se dio de manera momentánea en el año 93 y se dejó simplemente pasar el tiempo, las condiciones que deben de estar se están colocando ahora
Es decir, el CEREC se está colocando dentro del régimen cerrado especial. No se trata de un beneficio ni a terroristas, ¿ya? Ni un beneficio a corruptos, sino que tenemos que hacer que la norma, que la justicia, máxime la justicia penal, la justicia penitenciaria tiene que ser igual para todos. Tenemos que evitar las cárceles doradas. Y yo creo que en este aspecto todas las fuerzas políticas podemos coincidir. Tenemos que tener mano dura, mano firme. Nadie dice que el sistema penitenciario sea un sistema perfecto. Al contrario, no lo es. Pero justamente podemos ir empezando por escuchar a nuestra Marina, porque la Marina fueron ellos los que indicaron que no debería haber esta CEREC. Entonces, lo que se está haciendo a través de este decreto supremo, el número 15, es ordenar estos regímenes que ya existen en el Código de Ejecución Penal. Y lo estamos haciendo de esta forma. Se está modificando el artículo 62, ¿no?, que corresponde con este decreto supremo, y estamos colocando la norma igual para todos. Y el régimen cerrado especial están yendo aquellos que tienen que ir, aquellos delincuentes, porque no pueden tener beneficios, pues, ¿no? Entonces yo creo, colegas, que tenemos que incidir en este aspecto, tenemos que fortalecerlo, y una vez más me doy la prerrogativa para poder invitarlos a ustedes a que integren este grupo de trabajo, esta norma cualitativa del sistema penitenciario, y podamos todos ponernos la camiseta y trabajar en favor de todos los peruanos. Básicamente eso, señora presidenta. Gracias, congresista. ¿Algún congresista más que quiera hacer el uso de la palabra? No hay. Muy bien. Señor ministro, yo tengo unas inquietudes. Usted nos, al presentar al inicio de su exposición, nos dijo que existía la exigencia de la base naval de dar cumplimiento al convenio que habían suscrito a efecto de que se retire de la base naval el centro de detención o de máxima seguridad que viene funcionando en el interior de dicha institución. Que dicho convenio se vencía o se vence en enero del 2022. No veo eso en la exposición de motivos. Ahora, si está reglamentado a través del Decreto Supremo 024-2001 y modificado por el Decreto Supremo 010-2012, el reglamento del Centro de Reclusión y Máxima Seguridad de la base naval, que de cambiar solo de nombre pasaría o regresaría al Instituto Nacional Penitenciario, era necesario modificar el artículo 63 e incrementarlo o incorporar el artículo 63A. Esto es por un lado. Por el otro lado, si la razón era el hecho de que uno de los internos estaría estableciendo comunicaciones con personas externas a través de una unidad móvil, ¿por qué se incorpora en esta norma el rubro comunicaciones, que no tiene la anterior norma, en la cual se dice que los internos pueden tener comunicaciones epistolares y que el contenido de estas es sometido a control por los organismos correspondientes a fin de evitar que se afecte la seguridad nacional, la seguridad de las instalaciones del establecimiento penitenciario o el cumplimiento de las normas de tratamiento. Lo que significa que sí puede establecerse otro tipo de comunicaciones que bien podría estar cifrada y servir de mecanismo de comunicación y coordinación con personas externas. Si tenemos en cuenta de que en estos establecimientos están personas de alta peligrosidad, ¿no sería esto incongruente con los argumentos que han servido de sustento para dar esta modificación o esta nueva norma? ¿No es un riesgo o una facilidad
o una posible permisibilidad para establecer ese contacto. Entiendo que la norma tiene la buena voluntad de no impedir la comunicación familiar, pero entendiendo la peligrosidad de estas personas, entendemos que debería revisarse, más aún si dentro de estas personas recluidas están cabecillas de organizaciones vinculadas a organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Y también hay delincuentes acusados de narcoterrorismo como el serbio Zoran Jaksic, que ya se ha fugado de varios penales, ya se ha fugado o pretendió fugarse de las cárceles ordinarias. Recordemos el caso del túnel que se estaba acabando en Miguel Castro últimamente. Esas situaciones han sido previstas. ¿Qué medidas de seguridad se han implementado o se piensan implementar para evitar que se den las situaciones antes descritas o haya algún riesgo de atentar o afectar precisamente lo que se quiere prevenir, ¿no? La seguridad nacional, la seguridad de las instalaciones del establecimiento penitenciario o las propias normas del tratamiento. Hay que pensar que no estamos hablando de cualquier delincuente, sino de personas de altísima peligrosidad. Eso es lo que a mí me ha preocupado de este decreto supremo y sobre todo también conocer o finalmente conocer en qué tiempo o en qué forma se piensan trasladar a los otros internos de la base naval, cuáles son sus medidas de seguridad, quiénes más están en este establecimiento, en este nuevo establecimiento penal, y si existe posibilidad de comunicación entre uno y otro, ya que la propia norma establece 2 horas de patio con un probable o excepcional autorización de salida al patio por grupos, lo que podría darse, podría conllevar a reuniones, a concertaciones, etcétera, etcétera. Me gustaría, señor ministro, que un poco nos aclare estos temas para entender mejor la norma. Gracias. Bien, Presidenta, señores congresistas, señoras congresistas. En cuanto a la primera pregunta, al presupuesto, se está gestionando para la construcción de esta nueva estructura la suma de 50 millones. Presupuesto que ustedes lo van a aprobar posteriormente porque seguramente el día de mañana el Ejecutivo lo va a presentar por ser la última fecha. En cuanto a la habilitación de las celdas ya existentes, dándoles mayor seguridad, eso cuenta con su mismo presupuesto, es el mismo presupuesto que tiene el INPE. En cuanto a la congresista Susel Paredes, tengo que agradecer sinceramente por sus palabras. Realmente me da mayor ánimo para seguir trabajando aquí por el Estado. Está probado, como ella misma sostiene, que estos internos como Vladimiro Montesinos no han violado severamente la seguridad en el establecimiento de la naval. Eso es de conocimiento público, no es extraño. En cuanto a la pregunta del congresista Cabero Alba, ¿no? Ya está allí en el mismo decreto supremo 015-2021, está consignado que
los reclusos no van a tener comunicación en vía telefónica, por vía telefónica. Lo van a tener solamente en forma epistolar, o sea, mediante carta. Y también previo control del personal del INPE, o sea, no sale ninguna comunicación de allí, de la celda, no que pueda atentar contra la seguridad. Con referencia a la pregunta del congresista Ventura Ángel, ¿no?, quien sostiene que ha conmovido a los peruanos el hecho de que hayamos trasladado a Montesinos a este penal. Sería bueno realmente, congresista, revisar, ¿no?, las comunicaciones, y va usted a encontrar que los peruanos se encuentran felices de que esto haya sucedido. Probablemente hay alguien que no está de acuerdo. Por supuesto que no van a estar de acuerdo, ¿no?, los que siguen, los que, valga la redundancia, están de acuerdo con estos grandes criminales. Las personas que no están de acuerdo, no, celebran el hecho que después de tanto tiempo se haya realizado esto, que es una cortina de humo, también sostiene el congresista Ventura Ángel, y que va a ser una coladera. Solamente hay que leer el decreto supremo número 015 y ver que no va a suceder tal cosa, porque allí se están estableciendo seguridades extremas, como es en el establecimiento A especial. De manera que la tal coladera no va a existir, ¿no? En cuanto a la congresista Chávez, es cierto, ¿no?, que existen estos regímenes A, B, C, y que se ha establecido aquí el A, que tiene una seguridad extrema en las condiciones que aparece en el decreto supremo. Hay que tener en cuenta, y lo digo esto con transparencia, y todo el Perú lo conoce, y lo conocen también ustedes, señora presidenta, como ex miembro de la Fiscalía de la Nación, y los demás congresistas en su calidad de abogados, que existe una tremenda corrupción en el Estado, y por supuesto también en el INPE. Y eso es lo que queremos combatir, eso es lo que estamos haciendo. Se están haciendo operativos continuamente en los diversos establecimientos penales del país para detectar irregularidades. Y se han encontrado casos muy graves como el de Cajamarca, que es de conocimiento público. Estamos estableciendo una serie de medidas allí, como el restablecimiento del sentenciado o procesado a través de la educación y del trabajo. Estamos tratando de incrementar los pequeños talleres que existen allí, pero también haremos un trabajo mucho más profundo de conectar al Instituto Nacional Penitenciario con la empresa privada para que ellos puedan desarrollar su actividad industrial, comercial dentro del penal, y así los trabajadores tengan trabajo y también tengan una remuneración para su propio sostenimiento y para contribuir al sostenimiento de sus parientes. En cuanto a lo que menciona usted, señora presidenta, con mucho respeto debo decirle que aquí las seguridades son muy superiores a las del establecimiento naval. Todos conocemos que allí sí, los procesados tienen, o los sentenciados tienen comunicación al exterior. Pues aquí no lo van a tener, no van a tener teléfono. Por supuesto que no van a tener teléfono individual, ni tampoco van a tener acceso al teléfono público.
La habitación donde van a estar es una habitación bastante pequeña, con 2 horas, ¿no?, de salida al patio, sin comunicación entre ellos. Eso se ha previsto, sin comunicación entre ellos, de manera que no existe el peligro de que entre ellos puedan concertar acciones que puedan hacer daño a la sociedad. Existe una serie, por supuesto, de medidas allí para brindar seguridad para que estos grandes criminales de Sendero Luminoso, del Marta, de Vladimiro Montesinos y sus seguidores no puedan hacer daño al país. Todos tenemos que trabajar. Todos no nos debemos estorbar el uno al otro para combatir el crimen, para prevenir el crimen, para no permitir que estos sujetos otra vez vuelvan a delinquir. Y en eso creo que estamos de acuerdo todos. No creo que existan personas que estén en contra de ello. Electorales, con la esperanza de que arriba lo iba a solucionar, pero en la instancia superior se encontraron con que habían jueces honestos, transparentes, decentes, no, que no cayeron en ese juego. Y así quisiéramos que sea todo el sistema de justicia, especialmente en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Esa es nuestra esperanza. Yo no estoy diciendo que en el Ministerio Público y en el Poder Judicial no existan fiscales, jueces honestos, transparentes, decentes. Claro que los hay, pero también los hay de los otros. No debemos tener ninguna contemplación con esta clase de delincuentes. Y de otro lado, aquí estamos hablando entre profesionales del derecho. Y si somos abogados, pues sabemos que los convenios, que los contratos, que los tratados se cumplen. Y aquí hay un contrato como el que les he demostrado, ¿no?, en el cual se establece expresamente que vence, ¿no?, en el mes de diciembre con 30 días más en el mes de enero, y que expresamente establece que no se renovarán. Hay que aprender en el Perú, y especialmente el Estado, a cumplir los contratos, a dar lección de moralidad, no a la ciudadanía. Porque si nosotros, los que nos encontramos en el Estado, no hacemos esto, entonces la ciudadanía hace lo mismo, dice, bueno, nadie lo cumple, yo tampoco lo cumplo. Pero, repito, subrayo aquí, todos tenemos que unirnos en contra de estos grandes criminales que tantísimo daño han hecho al país. Bien, señor ministro, yo me refería no a la comunicación telefónica, sino a la que aparece en el último ítem del artículo 63A que ha sido incorporado en este decreto, en el que se dice que los internos pueden tener comunicación epistolar. Ergo, se pueden comunicar al exterior a través de las cartas, a través de cualquier medio escrito, previa revisión de las autoridades del INPE, pero que solamente serán observadas si es que están vinculadas a 3 puntos, que ya los mismos que precisa la norma. Pero, como nosotros sabemos, somos del medio, que a través de las comunicaciones epistolares se han coordinado acciones delictivas de gran envergadura, porque se escribe entre líneas, porque se usa comunicación cifrada o, digamos, pautas convenidas de formas de entenderse. A eso me refería, yo decía, ¿cómo es que está incorporado esto? Si dentro de las organizaciones a las que les alcanzaría esta modalidad de prisión, se encuentran los cabecillas
de peligrosas organizaciones criminales, como Sendero, como el MRTA, que precisamente mantenían esa comunicación epistolar cuando estaban en actividad y a la que nosotros teníamos que buscar y descifrar cuando operábamos y teníamos que intervenirlos para pacificar el país. A eso me refería y ojalá tome usted nota para que revise esa parte de este decreto. Porque si la comunicación con el exterior es la que ha preocupado y motivado el traslado de unos detenidos, que será sucedido por los que están todavía en la base naval, pues según usted dice, hasta diciembre todos serán trasladados, sí me preocupa y debe preocuparnos a todos, me imagino que a usted también, este ítem de la norma. El doctor, creo Ventura... Si me permite, sí. Presidenta, contestarle. Efectivamente existe la comunicación epistolar previo control por el personal del INPE, de manera que no podrá salir una comunicación que contenga actos, hechos que sean contrarios a la seguridad nacional o a la comisión de cualquier delito. Pero sí debo decirle, que la norma no es perfecta. Nosotros no decimos que la norma es perfecta. Lo que usted está sugiriendo lo vamos a contemplar, pero hay que tener en cuenta también que hay tratados internacionales, que no permiten cortar toda comunicación del interno con el exterior. Hay eso, pero de todas maneras vamos a evaluar lo que usted nos está manifestando. Y si el Congreso de la República nos hace una propuesta, por supuesto, que la analizaremos debidamente conforme a derecho para determinar si se puede o no se puede hacer la modificación, dando cuenta a ustedes, por supuesto. Bien, señor ministro, el congresista Ventura pide el uso de la palabra y luego le sigue la congresista Chávez. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, en realidad me preocupa que usted no esté entendiendo bien mi pregunta. Parece que su sesgo político y presunta defensa o beneficios a senderistas haga que no haya entendido bien mi pregunta. Yo jamás hice referencia al señor Montesinos. Lo que sí he hecho referencia y que la población va a tomar en consideración es que usted no está meritando de que personas ligadas a Sendero Luminoso van a tener distintas formas de penitenciaría al penal a donde usted lo quiere llevar de manera irregular. Eso es lo que estoy haciendo mención. En ningún momento hice referencia a la persona que usted ha mencionado hace un ratito. Por otro lado, quiero hacer una última pregunta al señor ministro y espero que capte bien mi interrogante. Es el señor Abimael Guzmán y demás terroristas van a ser trasladados al penal, y si fuera así, diga usted la fecha exacta en que serán trasladados estos terroristas. Gracias, señora presidenta. Con su venia, señora presidenta, para contestar la pregunta, si me permite. Sí, señor ministro, pero la congresista Chávez creo que quería hacer alguna tigencia para culminar. Y, señora presidenta, yo también quisiera hacer uso de la palabra, por favor. En efecto, señora presidenta, disculpándome también por la forma de dirigirse a veces de algunos colegas hacia el ministro o cualquier autoridad o simplemente cualquier persona. Siempre somos respetuosos de la investidura, no bajemos el nivel del debate político, mucho menos el debate jurídico. Bien se indicó, creo que tenemos que hacer nosotros un acápite totalmente técnico. Lo mencioné hace un momento, estamos en el sistema penitenciario, hay dos regímenes. El que esta tarde a nosotros nos reúne es sobre el régimen cerrado especial.
quien habla, y me permito compartir, he tenido la oportunidad de realizar mi tesis de posgrado justamente en materia de régimen cerrado especial. He estado 1 año en instrumentos de medición en el penal de Chaliapalca y creo pertinente indicar que justamente esta comunicación epistolar que muy bien indica la señora presidenta de la Comisión de Justicia, la doctora Echaiz, cuando ingresa un documento de esta magnitud, este documento es revisado por el personal del INPE y no sale nada sin autorización. Entonces, al tener una figura especial en la modificación de este artículo 62, según el Decreto Supremo 015-2021-JUS, y subdividir la etapa A en una etapa A de extrema seguridad a una etapa A, simplemente, estamos ante una nueva figura. Bien indica el ministro que se van a poder generar el perfeccionamiento de la norma en aspectos cualitativos. Creo que la Comisión de Justicia puede bien aportar con criterios técnicos para mejorar esta norma. Asimismo, indicar que las normas no tienen nombre propio. Eso transgrede nuestro ordenamiento constitucional. Esta norma se está dando justamente para mejorar el sistema penitenciario. Asimismo, indico de que la figura de la progresión no afecta a este subtipo A de extrema seguridad. Recordemos nosotros que para un régimen normal, ya sea para cerrado especial o cerrado ordinario, se aplicaba, se aplica en todo caso la progresión, ¿no? Cuando uno está en mínima peligrosidad, se va a mediana y de mediana a máxima peligrosidad. En esta figura que dice el Decreto Supremo, que todos hemos podido revisar, no se está dando esta etapa. Al contrario, se está mejorando de tal forma que la justicia penal, que la justicia penitenciaria sea igual para todos. No podemos continuar en el Perú teniendo cárceles doradas para los internos. Esa es una figura que debe ya no existir. Jurídicamente, creo que todos debemos de ponernos la camiseta, indico nuevamente este término, para mejorar la norma penitenciaria, para hacer que la norma sea cualitativa y coadyuvemos con proyectos y en aspectos técnicos justamente al mejoramiento de este Decreto Supremo. Eso sería todo, señora Presidenta, y muchas gracias por cederme la palabra. Un congresista, el congresista Paredes, que si quiere una pregunta o para complementar la exposición del ministro. Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, a través suyo, pedirle disculpas al señor ministro por la malcriadez de algunos colegas, porque el señor ministro es una persona a quien se debe respeto y no hay necesidad de ser malcriado para expresar las ideas. Se pueden expresar las ideas muy bien con educación y altura, que para eso nos ha elegido el pueblo. En segundo lugar, quiero leer lo que ha dicho la ex ministra de Defensa, Nuria Exparch. Dice, el traslado de los reos de la base naval no es un tema nuevo. Hace años que la Marina, ha solicitado que se retiren de sus instalaciones a estos delincuentes. En la última renovación del convenio con el INPE, hace más de 2 años, se indicó que no se renovaría. Entonces, lo que dice el señor ministro tiene razón. Es decir, los convenios han vencido, la Marina no quiere seguir teniendo a criminales como Montesinos en sus instalaciones y es comprensible, ¿no? Una persona que ha llevado montañas de billetes para extorsionar a toda clase de personas, para comprar las conciencias de la gente, me imagino que debe ser un grave peligro para una institución seria, respetable y honorable como es la Marina. Entonces, yo creo que hay que darle una salida legal, jurídica y realista al asunto. La Marina ya no los quiere a los delincuentes ahí. Segundo, el convenio se venció. Y tercero, las cárceles deben ser los lugares donde van los delincuentes. Y efectivamente el traslado de Montesinos ha generado toda esta susceptibilidad, debe ser porque
debe poner nerviosos a algunos por dónde puede estar Montesinos. Pero sí, yo también comparto con los otros colegas y con la señora presidenta que organizaciones criminales como la de terroristas puedan tener las condiciones en un penal como para que Abimael vaya, por ejemplo, a uno de estos penales y no se nos organice una escuela popular otra vez como ha ocurrido en anteriores gestiones hace años. Entonces, entiendo que ese es el tema. Entonces, nuevamente, señora presidenta, reitero mi pregunta de si van a trasladar, yo sé, criminales, como ya van a trasladar a Montesinos, que es un criminal avesadísimo y peligroso, si van a trasladar terroristas, si hay garantías para que estos no tengan, pues, espacios como los que hemos visto en el pasado. Gracias, señora presidenta. Sí, señora congresista. Señora presidenta, la palabra. La palabra el congresista Balcázar Celada. Palabra también. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, colega de la mesa. Tengo que saludar al maestro Sabarquino Torres Vázquez. Y de su exposición, para el que habla, ha llenado la preocupación en el sentido de que había sido una norma aparentemente improvisada, y esa preocupación me parece a mí, modestamente, que ha sido despejada. Y ha sido despejada porque usted ha citado con mucha oportunidad que existe un convenio. Y ese convenio marco es el que ha permitido precisamente desarrollar este decreto supremo. Entonces, si ese convenio existe y el compromiso está para fenecer, yo creo que no hay mejor oportunidad que esta para solucionar el problema del caso del reo Montesinos Torres. Entonces, en ese sentido, yo lo veo que aquí hubiera una situación de personalizar a un delincuente frente a otro. Yo creo que por ese lado, a mí me parece que ya está clarificado de que no ha habido ningún tipo de apresuramiento ni venganza, sino el cumplimiento de un marco, de un convenio base que libera en cierta manera también a la Marina de Guerra, que desde un inicio, según teníamos entendido, no vio con buenos ojos de que le adicionaran una carga más para cuidar presos de alta peligrosidad. Luego, en cuanto se refiere al punto que la doctora Icháiz había dicho de que aparentemente habría una incongruencia en la norma respecto a las comunicaciones de las cartas, yo quisiera recordar que efectivamente, como dice el doctor Torres, estamos aquí en la Comisión de Justicia, en la mayoría, entiendo, hablando el lenguaje de abogados. Y los derechos humanos no niegan la posibilidad de anular totalmente los derechos fundamentales de los presos y reos, por más condenados y rematados que fueren. En ese sentido, yo creo que esa limitación para poder controlar las comunicaciones que puedan darse, en este caso concreto de Vladimiro Montesinos y otros de alta peligrosidad, a mí me parece que no podemos llegar al extremo de negarlo todo, porque si no, volveríamos a lo que siempre estudiamos, las cavernas de Platón. No queremos volver a ese estado. De tal manera que yo creo que finalmente quería decirle de que si también está dentro de esa perspectiva de hacer progresivamente, pasar a cárceles comunes como deben ser, a todos aquellos presos que están en cárceles doradas, y que significa un gran costo para el país. Yo recuerdo permanentemente que el caso de Argentina, por ejemplo, todos los que violaron los derechos humanos estuvieron en cárceles comunes. Y ahí, inclusive muchos de ellos murieron en las cárceles, porque tiene que ser así. Aquí no hay reos ni hay condenados que tengan mayor rango que aquel que se roba una gallina y están presos por años. De tal manera que yo creo que en esa progresión de sincerar el sistema carcelario en el Perú, para el que habla, que ha estado también dentro del Poder Judicial y conoce
cómo se administra justicia en este país, yo creo que es la oportunidad de que debemos que poner orden y por lo que concluyo diciendo de que si efectivamente existe ese convenio marco que no se dice en la norma, seguramente por una omisión ha permitido que mucha gente pensara en una forma distinta a la que usted nos acaba de exponer esta tarde. Por lo demás, le agradezco mucho su presencia de mi parte. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Congresista Paredes González, tiene el uso de la palabra. Sí, buenas tardes, doctora Gladys Echaíz, presidenta de la comisión, y por su intermedio el saludo correspondiente al doctor Aníbal Torres Vázquez, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Lo primero tiene que ver con las formas, con la cortesía. Creo que hay formas de disentir y de discrepar, y creo la suya es una lección de cómo se puede disentir y discrepar, sin necesidad de utilizar ni frases ni adjetivos. Lo tercero, en el mundo de las especulaciones y de las suposiciones, todo se puede decir, pero cuando hay objetividad, las cosas se pueden constatar. Entiendo yo que este decreto supremo está enmarcado dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales, y obviamente dentro del Estado de Derecho, que ya el presidente de la República, profesor Pedro Castillo Terrones, reafirmó con la también candidata señora Keiko Fujimori en aquella proclama por la democracia en el Colegio Médico del Perú. Entonces no dudamos que ahí hay un marco legal debidamente sólido. Al final, si hay preocupación dentro de ese mundo de las especulaciones, me permito en todo caso sugerir que en la siguiente reunión de la Comisión de Justicia se pueda conformar una comisión de seguimiento a la implementación del decreto supremo con las preocupaciones que se tienen. Por lo demás, me siento satisfecho con la explicación del señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. El congresista Luque Torres, tiene el uso de la palabra. Disculpe, congresista Luque Ibarra, mil disculpas. Gracias, presidenta. Sí, solo para hacer una precisión, creo que es importante aclarar en esta sesión, presidenta, que como ya lo ha explicado de manera muy clara el ministro, este decreto supremo permite garantizar que de manera adecuada se implemente todas las condiciones de seguridad para los traslados. La orientación, como ya se ha dicho, es que ningún preso en este país tenga corona ni privilegios. Y lo que sí debe preocuparnos son que esos establecimientos penitenciarios tengan todas las condiciones de infraestructura y de seguridad, tanto hacia adentro como hacia afuera. En esa medida creo que la explicación que se ha dado permite satisfacer, por lo menos a mí, las explicaciones que se ha dado, y que no es una decisión ilegal, no es una decisión que se está intentando imponer, al contrario, es una decisión que que responde de manera legal a, como ya se ha señalado, de un convenio que ya ha fenecido y que más bien debería permitirnos a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, como se ha señalado, dar seguimiento para que haya una implementación correcta, adecuada, de ya una decisión que está adoptando el ente encargado, que en este caso es el Ministerio de Justicia a través del INPE. Entonces, me sumaría al pedido que ya se ha señalado para que a través de esta comisión podamos dar un seguimiento para la implementación adecuada de este decreto supremo y que no se permita que después de la explicación que se ha dado se empiece a generar una tergiversación, porque no es que se está generando ningún beneficio hacia ningún grupo. Al contrario, se está intentando implementar de manera adecuada y que se generen las condiciones de seguridad, que creo que es lo que todos buscamos, ¿no? Que no haya privilegios de ningún preso en nuestro país, sino al contrario, se puedan generar las condiciones de seguridad de acuerdo a los regímenes que se tienen, sean ordinarios o sean especiales. Y en este caso hay un régimen especial que además está consignando que tendría esta condición descrita con la modificación en el artículo 62 del reglamento del Código de Ejecución Penal. Muchas gracias, presidenta.
Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Guerra García. Gracias, presidenta. Yo quería reiterar en el sentido de lo que se ha comunicado la pregunta sobre en qué momento se va a trasladar a otros presos terroristas, porque hasta ahora creo que el señor ministro se centra solamente en el reo Montesinos, que por mí puede ir a Chayapalca si quiere, pero nos gustaría saber sobre los presos terroristas. Adicionalmente, le haría la siguiente pregunta, que es, ¿de qué manera podemos garantizar, porque creo que no lo ha respondido, que no existirán comunicaciones del tipo de las que el señor Montesinos tuvo en estos nuevos penales? Si lo que vemos en los penales administrados por el INPE es que desde ahí se coordinan secuestros y otros crímenes. ¿De qué manera se va a asegurar esto? No solamente a través de restringir las comunicaciones, sino de que otras formas de seguridad se van a tomar. Gracias. Gracias, congresista. Señor ministro, tiene el uso de la palabra. Sí, señora presidenta, señoras y señores congresistas. Yo no he faltado el respeto a nadie, ni lo puedo hacer, pero que se diga que este cambio que se ha hecho anoche o que el cambio que se tenga que hacer a los otros reclusos que se encuentran en la base naval se debe a mis inclinaciones políticas, eso sí es absolutamente falso, porque nadie de los que estamos aquí ha enfrentado a Sendero como lo ha hecho quien les habla en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Absolutamente nadie. Ahí sí me he jugado la vida, lo he hecho por mi institución y por mi patria. De manera que no puedo yo aceptar ese tipo de expresiones. Lo digo con mucho respeto. En cuanto a lo que manifiesta la señorita congresista Chávez, este régimen cerrado especial es muy estricto, mucho más estricto que en la naval. Tienen un espacio pequeño, tienen salida solamente 2 horas al patio, no hay comunicación entre ellos, no tienen acceso a comunicación celular o teléfono fijo, solamente tienen la comunicación epistolar, pero previo control del personal del INPE. Pero si, como ya se ha manifestado, esta honorable comisión considera que eso también se debe suprimir, pues lo tenemos que revisar y por supuesto, si es posible se hará, si no es posible se les comunicará por qué no es posible. Tampoco existe, por supuesto, la progresión aquí en cuanto a beneficios. Eso no existe. No hay el 2x2 u otro sistema, no hay el cambio de sistema por trabajo, por estudio, no hay nada de eso. Es un régimen muy estricto. En cuanto a lo que manifiesta la congresista Susel Paredes, el congresista Balcácer Celada, ¿no? Y también el congresista Paredes González, este decreto supremo, ¿no?, es acorde con el ordenamiento jurídico existente, tiene el control de constitucionalidad, no transgrede a la Constitución, pero también tiene el control de convencionalidad, no transgrede, ¿no?, a tratados internacionales. Si bien es cierto que hay bastante dureza, ¿no?, pero es
a la medida de los delitos que han cometido estas personas. En cuanto a la congresista Luque Ibarra, tengo que suscribir, no todas sus expresiones. Todos los peruanos, los que estamos en el gobierno y los ciudadanos, todos debemos ponernos de acuerdo, con lealtad, con buena fe, con amor a nuestra patria, a desterrar el delito, a desterrar la corrupción. A nosotros nos debe guiar el imperativo categórico, sin atenuantes y sin condiciones, que es el de ser personas honestas, transparentes, decentes. Y eso es lo que intentamos ser. En cuanto a lo que manifiesta el congresista Guerra García, ¿en qué momento se van a hacer los traslados? Como lo dice el propio decreto supremo, esos traslados van a ser progresivos, conforme se van adecuando, ¿no?, las instalaciones en el INPE, ¿no? Y por supuesto, los que queden, pues será en el momento en que se haya hecho esa construcción que está proyectada y que se paralizó como consecuencia del COVID. Por supuesto que el tiempo no nos va a alcanzar, entonces tendremos, ¿no?, que implorar a la Marina para que nos permita, cuando menos, que se queden algunos todavía, hasta que se haga esa construcción. Que no debe haber comunicaciones, bien, y ya lo he manifestado, congresista Guerra García, en cuanto a las comunicaciones, que estos se podrían ir a Chayapalca. ¿Por qué Montesinos no se va a Chayapalca? Por la enfermedad que tiene y por la edad que tiene, porque allí no pueden ir personas mayores de 65 años, si no me equivoco, y él tiene 76 años de edad. Es por esa razón. Si no, su sitio, por supuesto, era Chayapalca. Porque fíjense ustedes, el poder que tiene este señor, ¿no?, que a pocas horas de que es trasladado, entonces tiene un poder extraordinario como para que se me acuse a mí de senderista, que por supuesto estoy muy lejos de ser. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro. En nombre de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se le agradece por haber aceptado la invitación que se le cursó. Lo invitamos a retirarse cuando usted lo estime conveniente. Gracias, señor ministro. Gracias, doctor Torres. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señoras y señores congresistas, les consulta. Teniendo que cumplir el día de mañana con asistir a la sesión de investidura programada, ¿será posible que los temas de la agenda de la presente sesión sean tratados en una próxima oportunidad o en una próxima sesión? ¿O continuamos? Claro que sí, doctora. Creo que es muy adecuado lo que usted señala, porque mañana es un día duro para nosotros y para el país también. Muy bien. En efecto, señora presidenta de la Comisión de Justicia, consideramos que, además, nuevamente hago una invitación a los colegas para que puedan adherirse al grupo de trabajo para el tema del mejoramiento de la norma en el sistema penitenciario. Y creo que en una próxima oportunidad vamos a poder coincidir en la agenda que usted y su equipo vea conveniente, señora presidenta. Con mucho gusto, señora congresista, para trasladarles un poco de la experiencia que hemos tenido los que hemos trabajado en el Ministerio Público con relación a las comunicaciones epistolares. Correcto, gracias. Se va a consultar entonces la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de la lectura. Señora presidenta. Los acuerdos tomados en la presente sesión. Proceda, secretario técnico. ¿Estamos la lista? Señores congresistas, Echaide Núñez Ízaga,
Presente. A favor. En contra. A favor, disculpe. Chávez Chino. A favor. Chávez Chino, a favor. Pero pues, colega. Quito Sarmiento, a favor. Cutipa Cama. A favor. Cutipa Cama, a favor. Terrón Rojas. Café, té. Wando Morgan. Yo que vengo bicicleteando. Hay Coca-Cola. Agua. Ventura Ángel. Ventura, a favor. Ventura Ángel, a favor. Castillo Rivas. Guerra García Campos. Guerra García Campos, a favor. Guerra García Campos, a favor. Arriola Tueros. Vergara Mendoza. Cabero Alba. Paredes Piqué. Paredes Piqué. A favor, a favor. Paredes Piqué, a favor. Puñante Barrios. Medina Minaya. Luque Ibarra. A favor. Luque Ibarra, a favor. Señores congresistas, habiéndose retirado algunos miembros de la comisión, vamos a dejar pendiente la aprobación del acta porque no alcanzamos el quórum de la ley. La próxima sesión, al iniciar la misma, procederemos a su aprobación. ¿Conforme? Conforme. Conforme, señora presidenta. Siendo las 6:28 minutos, se levanta la sesión. Gracias, que tengan una buena noche. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos mañana. Buenas noches, presidenta. Buenas noches, colegas.